Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias internacionales y locales de mercados financieros con lo ocurrido en la semana que recién terminó. Y bueno, ¿qué tuvimos esta semana? Pues bastantes noticias con respecto al tema de crecimiento. En Estados Unidos, por un lado, la Fed mantiene sin cambios en su reunión mensual tanto la tasa de interés como su compra de activos, argumentando que todavía hay temas importantes que tienen que estar observando antes de poder hacer cambios en este tema, sobre todo cambios que realmente hagan muy claro que la recuperación se está dando. Sin embargo, por otro lado, vemos que sí, definitivamente hay datos muy positivos. Salió el dato del PIB, el primer dato, porque después hacen revisiones, pero en este primer dato del PIB, el crecimiento del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre del 2021, se indica que la economía tuvo un crecimiento en términos de tasa anual trimestre a trimestre de 6.4%, lo cual pues estuvo bastante impulsado por una actividad económica de consumo que creció casi arriba, de hecho, de 10%, lo cual hace ver que definitivamente el tema de Estados Unidos va por muy buen camino en crecimiento. Tuvimos, bueno, también el tema de vacunas, se empiezan ya a quitar algunas restricciones, sobre todo de uso de cubrebocas en algunas situaciones y sobre todo para personas que ya estén vacunadas. Confianza del consumidor también avanza a un máximo de 14 meses, lo que comentábamos, hay mucho tema positivo en cuanto a lo que va a seguir adelante con las vacunas y los consumidores definitivamente están mucho más positivos. Se sigue hablando de la propuesta para incrementar impuestos, pero Biden es muy claro que esto solo afectaría ganancias de capital que solo afectarían a la parte más alta de la población en cuanto a ingresos, lo que él lo hace ver una afectación al 0.3% de los contribuyentes de ese país. Y también en la parte de órdenes de bienes de capital, un dato bastante fuerte. Acá en México tuvimos el dato también del PIB del primer trimestre de 2021. En este sentido, el PIB cae en este primer trimestre menos 3.8% año a año. Esto en todo caso pues fue un poquito arriba de lo que se esperaba que saliera este indicador. Se esperaba hasta que saliera en menos 4%. Y en todo caso, bueno, pues sale ligeramente mejor. Banco de México da a conocer que no tuvo remanente de operación, es decir, un equivalente a lo que serían utilidades en un banco comercial. Moody's reafirma por su parte la calificación soberana de México, aunque le deja una perspectiva negativa. En todo caso va a estar muy atento a los temas de cuentas fiscales y de crecimiento para poder tomar una decisión al respecto. El Senado muy activo, por un lado aprobando y enviando a Cámara de Diputados una reforma a la ley ferroviaria que reduciría la duración de las concesiones de 50 a 30 años y también pues aprobando la ley de hidrocarburos que seguramente tendrá bastante controversia y habrá seguramente amparos así como los hubo en la ley de energía. Dentro de todo este ámbito pues la oficina de representante comercial de Estados Unidos pues sí hace advertencias de que hay inquietudes en cuanto al desempeño y el compromiso de México en los temas del TEMEC. Y también Hacienda pues deja nuevamente entrever que seguramente viene una reforma fiscal para adicionar ingresos a lo que es la recaudación del país, en lo que ellos prevén que podría incrementarse unos 3 puntos porcentuales del PIB con la reforma que seguramente estarían enviando en la segunda mitad del gobierno de López Obrador. En noticias internacionales pues aún hay varios países muy afectados por el tema de COVID, por contagios, por muertes. Brasil e India pues siguen siendo los más afectados en este momento. En temas de China, pues bueno, la medición de la actividad manufacturera se ha disminuido un poco en el mes de abril después de haber tenido claramente meses muy buenos, sobre todo a finales del año pasado. Ya empieza un periodo de una no contracción, pero sí un crecimiento mucho más moderado. Y en temas de petróleo, bueno, pues con un petróleo WTI arriba de $63 por barril, pues la verdad es que los ingresos y el desempeño de compañías energéticas, sobre todo europeas, pues está teniendo un buen trimestre. En todo caso, comentar que la OPEC pues todavía está pendiente de ver en qué momento
quita los cortes de producción que puso el año pasado. Sobre todo seguramente lo estará haciendo conforme vea que hay una demanda mucho más clara para el petróleo, y esto podría estar ocurriendo en los siguientes meses. En cuanto a mercados, pues fue una semana relativamente de toma de utilidades. Mercado americano probablemente el único que se salvó, con una ligera ganancia del 0.02%. Los reportes trimestrales de varias empresas siguen saliendo bastante arriba. Sin embargo, ya al índice le cuesta trabajo seguir subiendo después de tantos meses de récord histórico en los que se ha una y otra vez roto este récord del S&P 500, y sobre todo cuando nos aproximamos a los 4.200 puntos, que para algunos analistas pues era ya el nivel en el que tendríamos que estar viendo el S&P 500 hacia fin de año. No obstante, hay algunos analistas que sí han hecho revisiones a sus estimados y los tienen ya más hacia 4.400, 4.500, pero en todo caso, si el nivel de 4.200 psicológicamente, pues es un techo que habrá que ver si se puede romper en las siguientes semanas. En el caso del IPC sí hay una toma de utilidades, no obstante que están saliendo también reportes trimestrales bastante positivos, mejores a lo esperado en el caso de muchas empresas. Pues sí tuvo una toma de utilidades también después de varias semanas de estar en constante aumento. En todo caso, el índice parece tener un piso en 48,000 puntos. El rendimiento en la semana fue de menos 2.20%, y con eso el rendimiento acumulado en el año está prácticamente en 9%. En Europa también una toma de utilidades de casi menos 1%, también con unos resultados trimestrales que están muy en línea con lo esperado, tanto en la parte de financieros como algunas empresas del sector energía. Y finalmente Asia también con una muy ligera toma de utilidades de menos 0.28%, con un mercado que se prepara para una semana muy quieta. Muchos mercados estarán cerrados por temas de días feriados, y es así que terminamos el MSCI Asia con 885 puntos prácticamente. En la parte de divisas, pues el peso, después de un par de semanas de haber bajado por abajo de ese piso que habíamos puesto de nuestro rango de mediano plazo para el peso, 20 a 21 pesos por dólar, pues ya esta semana regresa a ese rango, se ubica en 20.18 pesos por dólar. Y bueno, pues en general con un dólar que fortaleció un poquito en esta semana con respecto a varias monedas a nivel mundial. De hecho, el euro también pierde un poco de valor, pasando de 1.21 que teníamos la semana pasada, más hacia el 1.20. Y en la parte de deuda, pues la deuda de corto plazo sin mucho cambio, la tasa de CETES de 28 días continúa en 4.06%, pero la parte más de mediano y largo plazo sí tuvo aumentos de entre 15 y 20 puntos base. Esto pues obviamente después de estos datos económicos tan fuertes que siguen nuevamente haciendo un poco de preocupación sobre lo que estará pasando con la inflación en los siguientes meses. Y bueno, esto se vio reflejado en estas tasas subiendo en esta semana. ¿Qué vamos a tener de temas económicos? Bueno, pues hay bastante información. En México vamos a tener datos de remesas que se espera que otra vez salgan altas, como ha venido siendo los datos en los últimos meses, aunque el mes pasado sí estuvo un poquito abajo de lo esperado. PMIs que deberán estar ya también en zona pues de una actividad económica ya mucho más establecida, pero definitivamente lo más importante va a ser el día 7 con el dato de inflación del mes de abril, que bueno, pues ahí vimos los primeros 15 días definitivamente sí fueron un poco más altos de lo esperado, y tendremos que estar atentos a cómo sale el mes completo. Mientras que en Estados Unidos, pues lo más relevante, además de tener datos también de PMIs e ISMs, que también deberán estar mostrando datos de bastante avance, de bastante crecimiento económico, pues lo más importante también será más hacia el final de la semana, como toda primera semana de mes, los días jueves y viernes, pues estarán llenos de datos de empleo, desde creación de empleos, tasa de desempleo, y en general esperaríamos que estarían saliendo también datos muy fuertes después de ver los últimos indicadores que indican que la economía americana va por un camino muy rápido de crecimiento, como hacía años que no veíamos. Por el momento es todo lo que les queríamos compartir. No olviden revisar nuestras redes sociales y nos vemos por acá la siguiente semana. Hasta pronto.